de enero, pero y que siempre es naturalmente encabezado por el nuncio de su santidad, por ser el representante de la diplomacia más antigua del mundo. Es una costumbre que hay en la mayor parte de los países cristianos, por lo menos. Y él se refirió a la crisis que está viviendo el Perú. Se nota ser un hombre que reflexiona mucho, que observa y que conoce problemas sociales y violencias en otros países, en otros continentes seguramente. Se refirió a la violencia de los actos que él reprobó de una manera clara, y la que hemos visto en varias partes de nuestro país, incluidos en los bloqueos de carreteras, y también a una violencia que está dentro del alma, que es el desprecio al que es diferente a uno. Así es. Yo quisiera agradecer enormemente al señor Nuncio porque ha sido una reflexión muy profunda que va a las causas, como él ha dicho, y que por lo tanto nos ubica de otra manera en la situación, ¿no? Yo agradezco mucho la hondura del planteamiento. Y creo que todos estamos agradecidos porque nos da una pista casi programática sobre cómo resolver los problemas, no tanto menudamente, sino en una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, eso de ir a las causas, y dentro de eso la cuestión del bien común ha sido muy subrayada, y en ese bien común en que estamos todos obligados, especialmente las instituciones, no se puede olvidar las necesidades y las carencias de esa situación más honda que tú has hablado, ¿no? Es decir, detrás de cada decisión que desprecia a la gente, en el fondo está el desconocimiento y el no reconocimiento del valor del otro. Ahora tú tocaste un tema en el programa anterior, ¿no? De cómo, por ejemplo, para Puno, que está tan cerca, puede recibir el tubo del gas de Camisea, y no lo ha recibido. Que hubiera cambiado la vida. Hubiera cambiado la vida, y inclusive o nos hubiéramos no había pasado lo que ha pasado. Pero al momento de tomar una decisión, eso decían que el 38% del presupuesto se va en decisiones para gente particular, ¿no? Cuando se toman decisiones. Y entonces no se tiene en cuenta al otro y se desprecia, y simultáneamente se agrede indirectamente. A lo largo de los años se ven los frutos. Ahora, Monseñor Paolo Rocco Gualteri, que es el nuncio desde hace pocos, en realidad meses, ¿no? Pocas semanas, meses, dijo también que era necesario hallar vías para un encuentro de diálogo. ¿Qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué está haciendo la Iglesia de Puno particularmente, pero la de las otras regiones, incluida la arquidiócesis que usted preside en Lima? Bueno, Monseñor Gualtieri ha planteado una cosa muy interesante, que es procesos de encuentro. Esa es exactamente la expresión que he usado. Y procesos de encuentro significa que hay que generar la capacidad de reacción de la gente, no en forma alocada, sino en forma consciente y responsable. Y en el fondo, indirectamente, sin mencionarlo de esa manera, ha llamado a la toma de posición de la ciudadanía desde la base de la sociedad que se encuentra. Hay el tema del diálogo con las autoridades por los problemas que están pasando, ¿no? Y las decisiones que se tienen que tomar en grande. Pero hay el diálogo más fecundo, capilar en cada zona, en donde podrían, por ejemplo, y eso se me ocurre a mí, no lo ha dicho el señor Nuncio, pero por ejemplo, pensemos en los jefes regionales, que conocen sus zonas y que pueden organizarse para poder convocar a la gente a ver cómo solucionamos las cosas. También pienso, por ejemplo, en las universidades regionales, que son centros de reflexión que pueden ayudar a la solución. Pienso también, por ejemplo, la CONFIEP, que son empresarios que están en todo el país y que son una red enorme que podría, tomando una iniciativa, reuniéndose, proponer formas de actuar en diversas partes para pacificar también, ¿no? Y creo que la Iglesia, en ese sentido, el ejemplo pequeño que tiene el obispo de Juli y el grupo de obispos de Puno que ha empezado a reaccionar, es interesante porque la idea es ayudar a que se pacifique viendo soluciones específicas para los problemas locales concretos. Y entonces, evidentemente hay un problema también de
de maltrato, de injuria, si se quiere, de desprecio, que está permanentemente presente y que es uno de los que con los que más reacciona el peruano medio, ¿no? Porque nos tratamos mal, pues es una cosa casi colonial que además la renovamos en situaciones de desesperación, ¿no? Pero que es necesario comprender para poder superar, porque también no podemos estar simplemente por una cosa que nos han dicho, en reaccionar y todo el tiempo estar en ese plan, ¿no? Aunque es muy ofensivo, ciertamente. Sin duda. ¿No? Monseñor, permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que nos comente sobre el texto del Evangelio de Mateo, que se leerá mañana en la misa más temprano, nos lo dirá también, no es a las 11 de la mañana. Sí, mañana vamos a hacerla a las 9:30 de la mañana, por favor. A las 9:30. Porque hay el concurso nacional de marinera y como eso es el bien común, nosotros nos ponemos a un rinconcito. A la misa se dan a las 9:30. Y el texto que se lee mañana es una de las cúspides del Evangelio, sin duda, que es el llamado discurso de la montaña. Es decir, el discurso de las bienaventuranzas que Jesús formula. Yo quisiera que nos explique cómo es que Jesús lleva eso. El texto del Evangelio dice que subió a una montaña y ahí habló. Nos da detalles sobre eso, por favor, y cuáles son esas bienaventuranzas que Jesús formula en el discurso que se hará mañana, porque es el texto del Evangelio que corresponde a la misa. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación con Carlos Castillo, el arzobispo de Lima. Le había pedido que eventualmente lea algunos pasajes que nos diga qué significa el sermón de la montaña en el que Jesús formula las bienaventuranzas. Explíquenos qué es una bienaventuranza y qué es el sermón de la montaña. La palabra bienaventuranza deriva del griego makario, que significa feliz. Entonces Jesús proclama felices a ciertas personas y lo curioso es que normalmente esas personas son personas que están en situación de desdicha. Pero lo interesante es que la bienaventuranza es como una promesa. Puede ser que te lleve mucha desdicha y mucha infelicidad, pero afirmando ciertas cosas que dice Jesús, Él propone y promueve la felicidad plena de esas personas. Y entonces escoge, y de hecho el asunto es que tiene dos versiones, la versión de Lucas y la versión de Mateo. Mañana vamos a leer la de Mateo, pero la original es la de Lucas. Bienaventurados ustedes pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos, el reino de Dios. Mientras que Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu, no los pobres, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa de mí. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Es uno de los puntos más intensos y más bellos del Evangelio, ¿no? Así es. Lo que pasa, tiene una complementación entonces, ¿no? Porque las palabras de Jesús en Lucas se refieren más directamente a las personas que están en situaciones. De hecho, acá los que lloran también está en Lucas, por ejemplo. Dicho de los que lloran porque serán consolados. Pero hay una cuestión importante, que aquí se subrayan las actitudes que Jesús quiere generar en el pueblo sencillo, para que en ese proceso de situación humilde, pobre, pero y cultivando ciertos elementos de sencillez, el esfuerzo por trabajar por la paz, el hambre y sed de justicia y la necesidad de luchar por la justicia, pero también otras actitudes, ser misericordioso, por ejemplo, o tener una limpieza de corazón, no ser un tipo doble, ¿no? Estos elementos son elevados como actitudes para constituir el ser humano nuevo que Él va a ir, generando en el corazón de la vida de los pobres de su pueblo, ¿no? Y así hacer posible que a través de ellos se establezca una nueva forma de actuar en la historia, ¿no? Que es una forma, digamos que
digamos, supera el conflicto a través de la solidaridad, ¿no? Permanentemente. Y para eso, la primera cosa que hace en el caso de Mateo es introducir una cosa muy similar a Éxodo 19. Es un libro del Antiguo Testamento, claro, forma parte de la Biblia, porque ahí, que tenemos en es la antigua ley. Judíos, sí. Ahí es la antigua ley que se da en el capítulo 19. Y entonces, estando para abrir la boca, Moisés se acercó a Aarón, su hermano, ¿ya? Y dio la ley. ¿Eso qué cosa significa? A su hermano Aarón era sacerdote y de ahí derivan todos los sacerdotes en Israel. Después hay una serie de jerarquías que se establecieron, pero estos siempre vivieron separados del pueblo, por eso es que se les acercó. Y les da la ley en el sentido de que ustedes, separados, van a imponer la ley a la gente que está en la vida, un poquito como la chusma, diríamos, ¿no? Esa actitud de desprecio por la gente sencilla. Mateo lo pone aquí adrede, con una intención, hacer posible que sus discípulos, cuando ve que se le acercan, cambia la bienaventuranza de los pobres y le dice a los pobres de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es el que escucha la palabra de Dios y obedece a Dios y actúa según Él, no desde arriba, sino en el corazón de la gente. ¿Qué es lo que acababa de hacer la semana pasada Jesús, que se fue a Galilea? El asunto que descubre Jesús, ¿no? Sí, Jesús lo que descubre, y que creo que el Evangelio de Mateo lo relata muy bien, es la tendencia de repetir la historia religiosa de Israel, imitando al templo y al grupo de sacerdotes separado de la gente. De acuerdo. Permítame ir, por favor, con una grabación de lo que el Papa dijo este miércoles en su audiencia en el Vaticano. Adelante, por favor, con el video del Papa. Hoy le miramos a él como maestro del anuncio. Modelo del anuncio y hoy como maestro del anuncio. Dejémonos guiar por el episodio en el cual él predica en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Jesús lee un pasaje de la profecía de Isaías y después sorprende a todos con una predicación muy breve de una sola frase. Una sola frase. Dice así: hoy esta escritura que acaban de oír se ha cumplido. Esta ha sido la predicación de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere decir de sí. Cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. Veamos entonces en qué consiste este primer anuncio. Se pueden identificar 5 elementos esenciales. El primer elemento es la alegría. Jesús proclama: el Espíritu del Señor es sobre mí, para anunciar a los pobres la buena noticia. Hay un elemento de alegría, de gozo. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Muchas gracias por habernos permitido escuchar un pasaje breve de la prédica del Papa este miércoles en el Vaticano. Es un tema sobre el cual ha hablado mucho el Papa, la alegría, ¿no? Contrastando la idea de los curas que andan con el rostro fruncido, preocupados por los males del mundo y temiendo lo peor que se viene. El Papa ha insistido mucho en lo contrario, ¿no? Sí. Lástima que no hemos escuchado completo, porque son 5 puntos. Sí. Recuerdo 1 o 2 que dijo también. La alegría es fundamental, porque no puede haber una predicación triste de un evangelio que es evangelio, significa buena noticia. Pero simultáneamente, por ejemplo, dice que el Señor no secuestra a la gente con un gran discurso, como diciendo: estos son mi auditorio, mi clase, y tienen que escucharme, ¿no? Con una cosa breve, deja existir a la gente tranquila, con una breve, para que piense. Entonces suscita la reflexión, es el segundo punto. Y una cosa que me parece preciosa de lo que habló el Papa es que Jesús, cuando explica las cosas, deja en libertad para que la gente vaya entrando en un camino. No te secuestra, te impone normas, no te acusa, ¿no? Sino que suscita un movimiento de reflexión en donde la gente puede comprender su propia vida e ir para adelante. Y es más, siempre está abierto
y en ese sentido indirectamente siempre predica el perdón. Monseñor, muchas gracias por habernos hecho estos comentarios, tanto sobre la actualidad de nuestro país y el discurso que pronunció el nuncio apostólico, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, sobre el desprecio y sobre los encuentros de diálogo, ¿no? Los encuentros de diálogo que él preconiza para nuestro país. Muchas gracias por los comentarios sobre el sermón de las bienaventuranzas y también por lo que dijo el Papa sobre la alegría. Muchos temas que son espirituales y que son humanos y que efectivamente tienen que ver con el fondo de los problemas que nuestra sociedad enfrenta. Solamente me queda, antes de despedirnos, de pedirle que nos ofrezca su bendición a los creyentes y a los no creyentes. Queridos hermanos, antes de eso los invito mañana a las 9:30 a ver la misa por televisión también. Evidentemente los invito a que vayan también presencialmente a sus iglesias, pero simplemente anunciamos porque vamos a cambiar de horario por este domingo, porque vamos a favorecer el concurso nacional de marinera que a todos nos va a alegrar la vida también en medio de tanta cosa. Quisiera también pedirles que oren también por esta reunión que tendremos mañana con los catequistas, porque vamos a construir juntos, sinodalmente, el proceso de confirmación, recogiendo el anterior, pero vamos a modificarlo de acuerdo a la experiencia existencial de los jóvenes. Con los jóvenes, no sin los jóvenes. No lo va a hacer un grupo de expertos. Los muchachos mismos van a ir diciendo cosas, vamos a ir llegando a un acuerdo y más o menos eso evidentemente lo revisaremos como iglesia, pero se va a hacer todo juntos. Mañana vamos a estar de 3 a 9. Recen por ello porque son 230 delegados que vendrán. Para esta bendición quisiera recordar con alegría que estamos en una situación difícil y vamos a pedir que el Señor, al bendecirnos, nos permite esos procesos de encuentro que nuestro nuncio, Monseñor Paolo Gualtieri, ha sabido expresar con toda nitidez y claridad. Necesitamos procesos de encuentro. Y yo quisiera también, antes de darles la bendición, decirles que hay una canción que cantábamos en la época del asedio terrorista de los años 90, 80, 90. Escucha, Padre, a tu pueblo que te canta hoy. Escucha que te imploramos por la salvación. Y después decíamos alegremente todos, queremos la paz, hermanos, queremos la paz. La vez pasada lo hemos cantado en una misa en la noche y fue impresionante cómo todo el mundo lo recordaba y cómo salía del corazón. Entonces quisiera pedirles que les digan a sus párrocos o también espontáneamente alguien lo empieza a cantar y todo cante para que reafirmemos nuestra voluntad de paz como ciudadanos, como hermanos y hermanas. Y por eso mi bendición y la bendición del Señor, que es la que la da a través de nosotros. El Señor los bendiga, pueda ayudarnos a construir y vivir la paz personal y socialmente y encontremos vías de salidas para que encontremos la esperanza que el Papa tanto ha fortalecido en nosotros sin dejar que nos la roben. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, creyentes y no creyentes, sobre todos los hermanos que buscan, sobre todos los hermanos que están en el dolor, y que todos vivamos como felices, bienaventurados, como el Señor nos lo dirá el día de mañana. Amén. Muchas gracias por su presencia acá, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por su fidelidad a este programa de RPP, Diálogos de Fe. Buena falta nos hace terminar la semana con una reflexión como la que usted inspira a partir del Evangelio y su práctica de sacerdote y de obispo.